dando entonces inicio a la jornada de ponencias de esta tarde. Y en la primera ponencia vamos a contar con la participación de la máster Carla López Cedeño. Ella es periodista profesional por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. También es máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Belgrano, Argentina. Es máster en Comunicación Corporativa con especialización en Producción Audiovisual por la Universidad Europea del Atlántico, en España. Y ella nos va a compartir el tema de el liderazgo en las nuevas generaciones. Así que adelante, la escuchamos. Bienvenida. Buenas tardes. Agradezco la invitación a las máximas autoridades de la Universidad Internacional San Isidro Labrador. Es un placer estar con ustedes para poder hablar de un tema fundamental, como es el liderazgo en las nuevas generaciones. Quiero empezar mi diapositiva, mi presentación, con esta frase. Un líder es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el camino. Lo dijo John Maxwell. ¿Qué significa aquello? El líder, más allá de dirigir, debe orientar y guiar a sus colaboradores. Los colaboradores deben verse inspirados en los líderes, en esta modernidad, en esta nueva era. Y tengo algunos casos de éxito que más adelante les voy a explicar a nivel internacional y también a nivel de Ecuador. Cuando hablamos de liderazgo moderno, me enfoco en algunas cualidades y características importantes que debe tener este líder moderno. Debe adaptarse a los entornos, porque los entornos cambian constantemente. Su mentalidad debe innovar de manera permanente. Debe manejar la tecnología, ¿okay?, de forma eficaz, con la finalidad de mantener una comunicación efectiva y moderna con sus colaboradores. Ahora se habla mucho del periodismo de marca, el brand journalism, que es quitar un poco la intermediación de los medios de comunicación para que las empresas puedan comunicar de manera directa a través de sus canales digitales o los medios que conformen portales de noticia u otras vías de comunicación con sus audiencias y crean temas especializados para ese nicho, temas inherentes para la audiencia, y así crean relaciones sólidas con sus públicos. El líder debe ser empático, debe comprender las necesidades de sus colaboradores, entender esos problemas, saber escuchar, no manejar una comunicación unidireccional, sino bidireccional. Su mentalidad debe estar en continuo crecimiento, debe tener esa pasión de aprender continuamente, tomar decisiones en momentos difíciles y de manera ágil, inmediata. Ser transparente, ser auténtico con sus colaboradores y ser responsablemente social, promover esas prácticas sostenibles en la empresa y en su equipo de trabajo. Antes de centrarme en los casos de éxito, quiero hablar sobre las generaciones. Estas generaciones que confluyen en las organizaciones, sus rasgos y características. Yo estoy en la generación millennials. Vamos con los baby boomers. ¿Okay? Tienen esos valores tradicionales arraigados, tienen esa lealtad o respeto a las autoridades, a la estructura jerárquica, tienen poco aprendizaje en cuanto a la tecnología. Les ha costado un poco adaptarse a la tecnología. Vamos con la generación X, ¿okay?, que tienen esta independencia, tienen ese equilibrio de mantener trabajo y vida personal, tienen ese espíritu emprendedor y se adaptaron de forma más rápida a la tecnología en relación a los baby boomers. Millennials, nativos digitales, ¿okay?, promueven la flexibilidad laboral, promueven la educación continua, el desarrollo, el prepararse. Justo ayer revisaba el estudio de la
especialista, consultor en reclutamiento de Robert Walters, y habla de que el 94% de los jóvenes profesionales en las empresas valoran mucho que sus líderes los puedan preparar y que generen esos programas personalizados para ellos. Y los millennials también mantienen o procuran mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La generación Z o Centennials tienen una conexión digital intrínseca, ¿okay? Manejan muy bien la tecnología, respetan las prácticas sociales, amigables con el medio ambiente, son individualistas, ¿okay? Respetan la diversidad, promueven la inclusión, son prácticos y realistas. ¿Okay? Estos son los casos de éxito de las culturas empresariales sólidas o de expansión global. El primero, que quiero citar a Elon Musk, un empresario de origen sudafricano que a los 17 años decide ir a Canadá a emprender sus sueños y a los 24 años va a California. En esa época deseaba estudiar un doctorado en física y economía, pero luego tomó la decisión de concentrar todos sus esfuerzos en crear la primera empresa, Seitu, que en 1999 la vendió por un valor de $300 millones. Luego crea PayPal, la vende en el 2002, sus acciones en $1.500 millones, y posteriormente sigue creando empresas como SpaceX, Tesla, Boring Company. En 2022 compró Twitter en $40 mil millones y actualmente es uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna que alcanza los $200 mil millones. Hay una frase que quiero destacar de este líder moderno. El fracaso es una opción aquí. Si las cosas no fallan, no estás innovando lo suficiente. Y eso lo dijo a raíz de la experiencia que tuvo con la falla en el lanzamiento en SpaceX. 3 lanzamientos fallaron. Pero él tomó ese error o esa falla como una oportunidad para crecer, para innovar. Y esa siempre ha sido la característica de este líder. Inspirar a sus trabajadoras a cumplir las metas y sueños que él tiene. Porque eso es importante, trasladar esa visión y misión de la empresa en los colaboradores. Que no sea una obligación, que lo hagan de manera natural. Como lo dijo Thomas Peters, un autor que ha escrito más de 5 libros en liderazgo. Los empleados deben buscar hacer las cosas con excelencia, con base a lo que el líder puede inspirar. Vámonos con el segundo referente, Mary Barra. ¿Okay? La primera mujer en liderar la industria automotriz, General Motors. Hay una experiencia que quiero recalcar. Antes de ser gerente de esta compañía que es reconocida a nivel internacional, Mary fue vicepresidenta de ingeniería en fabricación, vicepresidenta en recursos humanos, vicepresidenta en el desarrollo de producto y vicepresidenta ejecutiva. Cuando manejó recursos humanos, encontró un manual de 10 páginas donde los colaboradores debían cumplir un código de vestimenta. Ella reemplazó ese manual de 10 páginas por 2 palabras. Vístete adecuadamente. Y ahí vemos un rasgo fundamental en comunicar de manera directa a tus empleados y sintetizar la información. Vístete adecuadamente reemplazó al manual de 10 páginas. Vámonos con David Vélez. ¿Okay? Él ha revolucionado la industria financiera en América Latina. Ya Nubank, ¿okay? Una empresa
de tecnología financiera, el banco digital más grande de Latinoamérica, incluso se está posicionando a nivel mundial. Algunos medios de comunicación han publicado notas sobre este empresario joven, 42 años. David tiene una experiencia de que a los 9 años, ¿okay?, él decide invertir sus ahorros en comprar una vaca. Pasa el tiempo y esa vaca se convierte en 6 rebaños. Vende los 6 rebaños en $600 y con esos ahorros, con ese dinero, va a estudiar ingeniería en Estados Unidos. Luego gana experiencia, al terminar sus estudios en Estados Unidos, gana experiencia en la industria bancaria, en bancos destacados como Morgan Stanley y otros más. Gana experiencia en inversión y capital de riesgo, hasta llegar a fundar Nubank. Al principio parecía muy difícil, pero él rompió el status quo, el monopolio del manejo, ¿okay?, de la industria financiera por parte de bancos tradicionales. Ahora pasamos al caso de Isabel Noboa, presidenta del consorcio Novis en Ecuador, hija del reconocido empresario Luis Noboa Naranjo. Durante un conversatorio que mantuvo con los estudiantes de la Universidad Laica, mencionó que su padre empezó desde muy abajo. Su padre vendía revistas. Su padre llegó a tener momentos en los que no tenía qué comer y logró que el Ecuador se convirtiera en el primer exportador de banano y que la empresa que él había creado se convirtiera en la empresa a nivel privado más grande en la exportación de banano del Ecuador al mundo. Cuando su padre murió en 1994, ella asumió el reto de manejar algunas acciones que su padre le había heredado. En una época donde el mando y el liderazgo lo tenía el hombre. Fue todo un reto, fue todo un desafío que ella superó. Hace pocos días recibió un reconocimiento por parte de una revista especializada en industria inmobiliaria, donde destacan las prácticas sostenibles de Isabelita Noboa en la industria inmobiliaria. Ella ha creado empresas vinculadas a la hotelería, turismo, tiene Azucarera Valdés vinculada a la agroindustria. Y luego de Isabel Noboa pasamos esta frase: el talento es extremadamente importante, es como un equipo deportivo. El equipo que tiene el mejor jugador individual a menudo gana, pero luego hay que potenciar el cómo esos jugadores trabajan juntos y la estrategia que emplean. Lo dijo Elon Musk. Es importante que aprendamos a trabajar en equipo. El líder no es el yo, el líder es nosotros. Nosotros vamos a sacar adelante la empresa, vamos a cumplir estos objetivos y para poder cumplir esos objetivos y metas vamos a tener que cumplir estos procedimientos. Delineo la ruta, delineo el sendero para que tengan claridad mis colaboradores y me ayuden a alcanzar la meta. Luego del liderazgo moderno a nivel empresarial, pasamos al liderazgo en el ámbito político. Y cito a Daniel Noboa, que por cierto es sobrino de Isabelita Noboa y nieto del gran empresario Luis Noboa Naranjo, hijo del destacado empresario Álvaro Noboa, que se postuló como candidato a la presidencia 5 veces. No logró la presidencia, pero aquí está. Su hijo sí, se posesionó el 23 de noviembre del 2023. ¿Okay? Y Daniel empezó una carrera en el mundo empresarial a los 18 años. Fue el director naviero más joven en esa historia, director naviero de la Corporación Noboa. Y creó otras empresas, ha ganado experiencia en el ámbito político, antes fue asambleísta y ahora tiene el reto
de conseguir al ministro de Economía. Desde la semana pasada se manejaba un nombre para la cartera de Estado del Ministerio de Economía. Él había nombrado a una joven de 32 años. Los organismos internacionales, esto de acuerdo a analistas políticos, no lo recibieron de buena manera porque es una gran responsabilidad manejar el dinero, ¿okay?, de las arcas del Estado. Y se vio presionado a mover a la persona que había delegado para esta cartera de Estado a Semplades. En Semplades, esa funcionaria sí había tenido experiencia. ¿Pero por qué cuento aquello? ¿Por qué relato aquello? Porque es importante que el líder político aprenda a combinar en sus carteras de Estado el liderazgo joven y el liderazgo con experiencia. Las generaciones, millennials, ¿okay?, o generación X, o generación baby boomers. Aquí vemos a Isabel Noboa. Hace poco se las presenté. Generación baby boomers, que es una destacada empresaria que ha logrado inspirar a otras generaciones. Entonces, los líderes políticos deben saber combinar dentro de las personas a las cuales van a delegar las carteras de Estado, que sean líderes con experiencia en el manejo político, líderes con capacidad, con habilidades, con destrezas, para que se puedan complementar estas generaciones y lo ayuden como presidente a mejorar el rumbo del país. Ecuador pues tiene que mejorar sus niveles de seguridad, dinamizar su comercio exterior y otros retos más. Nayib Bukele. Antes del 2019 el futuro era incierto para Nayib Bukele. Se convirtió en presidente de El Salvador, mejoró los índices de inseguridad, mantiene el control de El Salvador y es un referente político a nivel del liderazgo moderno. 42 años. Diferencias entre un líder y un jefe. El jefe inspira temor, el líder genera confianza. Hacia allá tenemos que ir. Se basa en la autoridad del jefe. El líder se basa en la cooperación. El jefe dirige, el líder guía. El jefe considera los problemas que pueden destruir a la compañía. El líder considera los problemas como una oportunidad para que el equipo crezca, como Elon Musk, ¿okay?, con la falla que tuvo en los 3 lanzamientos en SpaceX. Eso él lo tomó como un momento para poder crecer e innovar con sus colaboradores. Tipos de líderes tenemos al autocrático, ¿okay?, que es exigente, es dominante, tiene el control en todos los procesos, no le gusta delegar tareas, fija los objetivos a cumplir, pero muchas veces no delinea el camino claro para que los empleados puedan cumplir esos objetivos. No hay diálogo con el subordinado. Ventajas que sí, que puede conseguir los resultados a corto plazo, que hay una alta supervisión en las tareas encomendadas. Desventaja, que el líder solo se comunica cuando el grupo comete errores, no maneja una comunicación fluida. Y es importante que en las empresas se mantenga una reunión antes de empezar la jornada, revisar pendientes, dar ciertas asesorías, orientaciones y terminar con una reunión de cierre para supervisar, ¿okay?, las tareas que se han realizado y ver si hay algún error o alguna falla por la cual se deba mejorar, ¿okay? La desventaja también es que promueve el miedo y esto produce ausentismo, ¿ya?, y menor motivación. El líder democrático fomenta la participación, fomenta la comunicación bidireccional, una comunicación fluida, delega tareas, confía en la capacidad de su colaborador, ofrece siempre orientación y ejerce una escucha activa. Ventajas: provoca mayor iniciativa y disposición en sus empleados, ¿okay?, estimula el sentido de
tenencia con el rol que usted le asignó y con el área o el departamento en donde se desenvuelve y también con la empresa. Desventaja. Es arriesgado si el líder no sabe estimular las capacidades asertivas o colaborativas. Es importante que siempre se estimule este espíritu colaborativo, más allá de la competencia sana que pueda existir en un departamento de ventas, debe siempre promoverse el espíritu colaborativo, que juntos con el líder alcancemos las metas o objetivos establecidos. Al depositar mucha confianza en el grupo, se acorta la supervisión y de eso tenemos que tener cuidado. Finalmente, este líder debe tener parte más, diría yo, del democrático y del autocrático, la parte de supervisar las tareas, ¿ok? Supervisar los procesos, ¿ya? A fin de identificar si en algún momento se comete alguna falla, algún error, poderlo enmendar rápidamente. Conclusiones. El líder debe predicar con el ejemplo, debe liderar con un propósito claro. El líder debe promover la creatividad, la innovación, la colaboración entre sus trabajadores, ¿ya? Debe contratar con cuidado, ¿okay? Y delegarle a sus trabajadores el rol que se ajuste, ¿okay?, a su perfil para que pueda trabajar con todas las energías y con toda la pasión en los deberes o tareas asignadas. Muchas gracias.